tocar el tema de enfoque quirúrgico de la deformidad cifótica cervical. Para poder tratar ese tema es importante tener en cuenta que la columna cervical tiene como propósito básicamente transmitir la carga axial del cráneo a la columna, permite movimientos de la cabeza y el cuello manteniendo la mirada horizontal y protege mediante las estructuras óseas la integridad de la médula espinal cervical. Como diferentes causas de la deformidad cifótica cervical, vamos a tener que esto realmente es un proceso multifactorial. Y en las diferentes causas podemos tener desde tumores, infecciones, causas degenerativas asociadas, hasta la iatrogenia. Y todo esto nos va a generar, ¿qué? Una deformidad cifótica cervical, como lo podemos observar en la imagen, que en algunos casos puede ser demasiado grave. Esta deformidad cifótica va a estar asociado a ¿qué? A mala calidad de vida, y básicamente esos parámetros de mala calidad de vida van a estar dados por incapacidad del paciente para mantener una mirada horizontal, eh, dolor cervical importante, radiculopatía, mielopatía, cambios en la posición de la cabeza y disfagia y obstrucción respiratoria. Con respecto al mantenimiento de la mirada horizontal por parte de la columna cervical, pues digamos que es una de sus funciones principales y se ha visto que la alteración de esta función repercute de forma importante en las funciones básicas de la vida diaria. Es decir, un paciente necesita la capacidad de la mirada horizontal para cosas tan simples como desplazarse, ir al baño y realizar otras funciones del día a día. Por lo tanto, esto impacta de forma importante en su calidad de vida. Se han realizado diferentes estudios determinando cuál es el impacto en la calidad de vida de un paciente con deformidad cifótica cervical. Y se ha visto que al comparar diferentes grupos de edad, cuando se comparan pacientes sanos con pacientes con deformidad cifótica cervical, los pacientes con esta patología tienen puntajes malos en las escalas de calidad de vida. Y obviamente a menor edad del paciente, es decir, un paciente joven entre 25 a 34 años, 35, 44 años, incluso pacientes entre 45 y 54 años, tienen una diferencia muy importante en los resultados de escalas de calidad de vida cuando se presentan con deformidad cifótica cervical. La diferencia va a ser estadísticamente significativa en pacientes menores de 75 años. Ahora, cuando tratamos de cuantificar qué tanto impacta esto en la calidad de vida de los pacientes, resulta que han hecho diferentes estudios y se ha encontrado que los pacientes con deformidad cifótica cervical tienen una calidad de vida muy similar al percentil más bajo de pacientes con falla cardíaca, ACV, falla renal, enfisema, ceguera y diferentes tipos de cáncer. Por lo tanto, es una patología que nos va a impactar de una forma relevante la calidad de vida de los pacientes. Para poder entender esta patología debemos conocer sobre biomecánica de la columna cervical y hay que tener en cuenta que la columna cervical, a diferencia de la columna toracolumbar, no tiene las características de las tres columnas de Dennis. Es la columna cervical desde el punto de vista biomecánico. Hay que tener en cuenta que sí se describieron las tres columnas, pero hay una columna anterior que compromete todo el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, y las dos columnas posteriores que están compuestas por todos los elementos posteriores. Debido a la forma en cuña de las vértebras de la columna cervical, hay que tener en cuenta que a diferencia de la columna toracolumbar, la columna cervical en su columna anterior, es decir, el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, soportan apenas un 34% aproximadamente de la carga axial de la cabeza, mientras que los elementos posteriores, que son las dos columnas posteriores, van a soportar hasta el 64% de esa carga axial de la cabeza. Ahora, con respecto a la lordosis cervical, hay que tener en cuenta que la lordosis cervical no se distribuye de forma uniforme en los diferentes niveles, y el nivel que más lordosis va a representar a nivel cervical, como lo podemos ver, es el nivel C1, C2, y el nivel que le sigue en representación de la lordosis cervical va a ser el nivel C6, C7.
Esto es muy importante a tener en cuenta y va a ser aún más importante cuando sabemos que incluso hasta el 20% de la población asintomática general puede tener una cifosis cervical. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a considerar que la cifosis cervical va a ser una enfermedad patológica o va a requerir algún tipo de manejo? En aquellos pacientes en los cuales van a tener una mielopatía, radiculopatía asociada o alteración de la mirada en el plano horizontal o complicaciones asociadas como disfagia de alteración respiratoria. Hay que tener también en cuenta que la lordosis cervical va a ser una patología que va a aumentar progresivamente con la edad. ¿Y por qué es esto? Esto es básicamente porque es un mecanismo compensatorio. ¿Y compensatorio de qué? Del balance espinal general. ¿Por qué? Porque recordemos que con la edad lo que se produce es un aplanamiento de la curva lordótica lumbar, es decir, una cifosis lumbar que en general se asocia también a un aumento de la cifosis dorsal y como mecanismo compensatorio hay que tener un aumento de la lordosis cervical para poder mantener esa mirada en el plano horizontal adecuado. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, hay que saber que el centro de gravedad que soporta la columna cervical, que es el centro de gravedad de la cabeza, va a estar ubicado aproximadamente 1 centímetro anterior al conducto auditivo externo y ligeramente superior a él. Y vamos a tener que este centro de gravedad con la cifosis cervical se va a mover hacia adelante. ¿Esto qué genera? Va a generar un aumento del brazo de palanca o del momentum de la columna cervical y por lo tanto va a generar que el SBA se desplace hacia adelante. ¿Y esto qué genera? Que se utilicen múltiples músculos que no se requieren usualmente para mantener este centro de gravedad en su posición habitual. Se reclutan múltiples músculos paraespinales y músculos de la unión cervicodorsal superior, lo cual va a aumentar el gasto energético y va a sacar al paciente del cono de la economía. Esto, a su vez, puede favorecer la presencia de degeneración discal y disminución de la altura discal, que a su vez va a generar mayor cifosis cervical. Por lo tanto, la presencia de cifosis cervical favorece la presencia de cifosis cervical. Y a su vez, entonces, una cifosis cervical va a generar alteración de la microcirculación de la médula espinal y esto puede generar mielopatía. ¿Por qué? Por cambios en el estiramiento de la médula espinal. Con respecto al balance sagital cervical, entonces vamos a tener diferentes medidas muy puntuales. Debemos tener en cuenta desde el punto de vista de la lordosis cervical hay diferentes métodos descritos, pero resulta que el método más aceptado para la medición de la lordosis cervical va a ser el método de Cobb modificado, que consiste en trazar una línea paralela al platillo inferior de C2 y una línea paralela al platillo inferior de C7 y trazar dos líneas perpendiculares a estas dos líneas inicialmente trazadas y luego el ángulo formado por las dos perpendiculares va a darnos la lordosis cervical dada que tiene el paciente. Los diferentes métodos son más engorrosos y realmente no son tan utilizados en la práctica clínica. Con respecto al balance sagital cervical, tenemos una definición muy importante que es el SBA cervical. Recordemos que el SBA a nivel del parámetro espinopélvico está dado por una línea deplomada que viene desde el centro del cuerpo vertebral de C7 y va a medir la distancia con respecto a la esquina posterosuperior de S1. Ahora bien, en la columna cervical se quiso tomar una medida análoga que fue el SBA cervical, que consiste en una medida tomada por una línea deplomada desde el centro del cuerpo de C2 a una línea medida en la esquina posterosuperior de C7. Y hay diferentes estudios que se han realizado con respecto a el valor de esta distancia y la calidad de vida de los pacientes. Tang y colaboradores revisaron 113 pacientes a los cuales se les realizó una fijación cervical posterior y encontraron que un SBA mayor de 40 milímetros se correlacionaba con un aumento de la discapacidad. Y como podemos ver, valores por encima de 40 milímetros del SBA se correlacionan con mayores valores en el índice de discapacidad de cuello o Neck Disability Index.
Ahora bien, con respecto a los demás parámetros de balance sagital cervical, inicialmente cuando estos se desarrollaron, lo que se quiso hacer fue hacer una analogía con respecto a los balances espinopélvicos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que se quiso hacer una analogía con respecto a la incidencia pélvica y entonces se tomó un valor que fue el ángulo de ingreso torácico. El ángulo de ingreso torácico inicialmente se estudió y se pensó que era un valor fijo que podía ser completamente análogo a la incidencia pélvica, pero tenía varios problemas. El primero de ellos era que cuando se hacían rayos X realmente no se podían ver bien las medidas porque recordemos que a nivel de la unión cérvico-dorsal, algunas veces con unos rayos X simples es difícil observar de forma adecuada las estructuras óseas. Entonces se extrapoló esta medida a tomografía y resonancia magnética, pero se dieron cuenta que cuando se utilizaba la tomografía y la resonancia magnética había variación de los valores cuando el paciente presentaba diferentes movimientos de cuello. Entonces realmente hoy en día esta medida ha quedado en un segundo plano. ¿Cómo se describía? Como una línea perpendicular al centro del platillo de T1 con respecto a una línea que viene desde el esternón. A su vez, se describió el valor conocido como neck tilt, que también trató de ser análogo al pelvic tilt, pero al igual que el ángulo de ingreso torácico, pues este valor tampoco ha tenido mucha repercusión en el planeamiento de estos pacientes con deformidad sinfótica cervical. El que sí tiene una importancia actual en el planeamiento y manejo de estos pacientes es la pendiente de T1. Y la pendiente de T1 es análoga al sacral slope. Resulta que la pendiente de T1 ha cobrado gran importancia. ¿Por qué? Porque recordemos lo que hablamos. Si usted tiene una angulación sifótica a nivel de la columna dorsal, si usted tiene su sifosis dorsal, usted tiene que compensar esa sifosis dorsal con una lordosis cervical para que el paciente pueda mantener su mirada en el plano horizontal. Entonces, vamos a decir que va a haber una relación directa entre la pendiente de T1 y la lordosis cervical. Entonces, lo que se buscó crear fue una relación entre la pendiente de T1 y la lordosis cervical. Algo así similar a lo que se describió en la columna lumbar como el mismatch entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica. Entonces, se ha descrito en la literatura que una diferencia entre el T1 slope o la pendiente de T1 y la lordosis cervical mayor de 17 grados se asocia con una deformidad cervical y hay que tener en cuenta este valor para un planeamiento quirúrgico adecuado. Un estudio de 31 pacientes demostró que una diferencia mayor de 22.2 grados se asoció a discapacidad grave y a un desplazamiento del SBA mayor de 4.35 centímetros. Esto refiriéndose a la diferencia entre la pendiente de T1 y la lordosis cervical. Como podemos ver acá, para que el paciente pueda mantenerse en el cono de la economía, tiene que haber una compensación de la lordosis cervical con respecto a la angulación de T1. Por eso se ha tratado de sacar esta relación entre ambos valores. Ahora, también hay otros valores que se deben tener en cuenta, porque cuando hablamos de sifosis cervical, como habíamos dicho al inicio de la charla, había que tener en cuenta que uno de los parámetros más importantes para definir el manejo y la implicación en la calidad de vida de los pacientes es que estos pacientes no logran mantener la mirada al horizonte. Y hay diferentes valores para definir esto. Uno de ellos es el CBVA, que consiste en un índice también denominado mentón frente. Lo que busca es definir qué tanta dificultad tiene el paciente para mirar al horizonte. Entonces, la medida va a estar dada por una distancia que va a ir desde el mentón hasta la frente y una vertical. Este ángulo se va a conocer como el CBVA. Un estudio reciente
analizó la mirada al horizonte de 25 pacientes con espondilitis anquilosante. Y resulta que en estos pacientes se ha definido que una corrección satisfactoria es aquella cuando el paciente queda entre 10 y 20 grados. Un paciente sin enfermedad de base debe tener un CBVA de aproximadamente 0, ¿sí? Pero en pacientes con espondilitis anquilosante o con otras deformidades cifóticas se ha visto que una corrección no tan estricta lleva a resultados quirúrgicos adecuados. ¿Por qué? Porque recordemos que un paciente es preferible que quede con una ligera angulación de la mirada hacia el piso que hacia arriba. Esto se ha visto en los diferentes puntajes de calidad de vida que tiene resultados mucho mejores. Es lo mismo que cuando usted lleva a un paciente a una fijación occipitocervical. Siempre es mejor que quede en ligera flexión que en extensión. ¿Por qué? Porque obviamente para las actividades básicas de la vida diaria se requiere mirar al piso, más que mirar hacia el techo. Medidas de menos 10 grados se asocian con malos resultados y por eso siempre se debe evitar sobrecorrección. Ahora bien, el CBVA es un índice que se mide clínicamente con el paciente en el consultorio o en su evaluación clínica prequirúrgica, pero entonces hay de forma análoga dos medidas que se pueden mirar en los rayos X panorámicos del paciente cuando se incluye el cráneo en ellos, y uno de ellos es la medida dada por el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt va a ser una medida que va a estar dada desde el borde inferior de la órbita pasando por el centro de gravedad del cráneo justamente por encima del conducto auditivo externo, y va a estar dado este ángulo con una línea con respecto a la horizontal. Se ha visto que en pacientes normales es entre menos 5 y 18 grados. Otra forma de identificar esta alteración para la mirada de estos pacientes va a ser por medio de la línea de MacGregor, que recordemos va a estar dada por una línea que va a ir desde el paladar durum hasta el opistion, y la angulación va a estar dada por una línea con respecto al horizontal. Y los valores normales van a ser entre menos 6 y 14 grados. Y el CBVA, que ya habíamos hablado de él en la diapositiva anterior, va a ser normal entre menos 5 y 17 grados. Bueno, y todo esto es importante correlacionarlo con las variantes y medidas de alineación espinopélvica general. ¿Por qué? Porque miremos qué es lo que pasa. Cuando usted tiene un paciente que tiene una alteración a nivel espinopélvica toracolumbar, recordemos que hay una pérdida de la lordosis lumbar, ¿cierto? Y como mecanismo compensatorio, ¿qué empieza a pasar? Se trata de producir cierto cambio en la cifosis dorsal, y posterior a esto se trata de compensar con un aumento de la lordosis cervical, ¿cierto? Y recordemos que en algunos casos estos mecanismos no logran mantener el cono de la economía, no logran mantener el paciente con una mirada al horizonte, y empiezan a haber unos cambios compensatorios, primero en la pelvis, con la retroversión pélvica, luego con la flexión de ambas rodillas y con la dorsiflexión de ambos tobillos, como lo podemos ver acá. Y esa deformidad puede acentuar aún más una deformidad cervical en el paciente. Entonces, hay que tener en cuenta que estos pacientes en general deben tener una evaluación de todos los parámetros espinopélvicos. Y vemos acá unos ejemplos. Entonces, si miramos acá, entre un paciente que tiene una pendiente de T1 baja, pero tiene una pendiente alta de C2, este paciente como tal se define que tiene una deformidad cervical pura. Pero un paciente que tiene una pendiente alta de T1, en general se define una pendiente alta de T1 como mayor de 30 grados, ¿sí? Y tiene una pendiente baja de C2, es un paciente que esa deformidad, entre comillas, cervical, en realidad es una deformidad compensatoria, y a ese paciente hay que buscarle que en las panorámicas de columna sí tiene una deformidad toracolumbar, como lo vemos en este caso en específico. Ahora, si el paciente tiene una pendiente de T1 alta, dada por una angulación en general mayor de 30 grados, y tiene una pendiente de C2 alta, este paciente es muy probable que tenga de base una deformidad toracolumbar, pero también una deformidad cifótica. Y esa deformidad cifótica
se incrementó y se aumentó debido a la descompensación de su deformidad toracolumbar. El estudio más grande con respecto a estos parámetros espinopélvicos a nivel cervical y su relación con los parámetros espinopélvicos generales fue publicado en el 2015. Incluyó 656 pacientes con edades entre 50 y 89 años y lo que se buscó fue determinar el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Se revisaron múltiples medidas espinales, entre ellas la pendiente de T1, la desviación en el eje sagital entre C2 y C7 o el SBA cervical y la relación y la diferencia entre la pendiente de T1 y la lordosis cervical. Se encontró que una pendiente de T1 mayor de 40 grados, la presencia de un SBA mayor de 40 milímetros o 4 centímetros y la diferencia entre la pendiente de T1 y la lordosis cervical mayor de 20 grados se relacionaron con peores puntajes en las escalas de calidad de vida y son valores muy importantes, sobre todo estos tres que se tienen que tener en cuenta en el momento del planeamiento y la decisión quirúrgica de estos pacientes. Con respecto al planeamiento quirúrgico, hay que hacerle a todos los pacientes rayos X dinámicos. ¿Y esto por qué? Porque usted debe saber si la deformidad es una deformidad rígida o fija, una deformidad semirrígida, una deformidad flexible. Se define una deformidad rígida cuando en los rayos X dinámicos no hay movimiento o hay cambio de menos de 2 grados en las dinámicas, mientras que una deformidad semirrígida cuando hay una corrección parcial de la deformidad o un movimiento de más de 2 grados. Y en la deformidad flexible es en aquellos pacientes que logran corregir con la posición prácticamente de forma completa su deformidad. Con respecto al planeamiento quirúrgico, también es muy importante tener en cuenta que los pacientes requieren tomografía de columna cervical. Esta tomografía va a estar definida para observar la presencia de osteofitos anteriores, posteriores, calcificación y fusión de las facetas. También se recomienda una reconstrucción angio para determinar el trayecto de la arteria vertebral, como por ejemplo tenemos en este caso. Si observamos a nivel del lado izquierdo, no tenemos arteria vertebral a nivel de los forámenes, por lo tanto se podría pensar en este caso en un planeamiento quirúrgico la posibilidad de tornillos pediculares al lado izquierdo a nivel cervical, que como veremos más adelante nos ofrecen mayor rigidez estructural. Y la resonancia es indispensable para definir la presencia de mielopatía. Con respecto a estos exámenes prequirúrgicos, se puede planear un algoritmo de manejo en estos pacientes. Es así como la resonancia, que ya dijimos que es fundamental, debemos definir si el paciente tiene una compresión ventral o compresión posterior. Si tiene una compresión ventral, pues, hombre, se favorece el hecho de hacer un abordaje anterior, pero en algunos casos se podría hacer un abordaje posterior si se puede lograr una descompresión indirecta al corregir la deformidad de forma segura, pero esto lo dejo en interrogado y ya vamos a ver algo al respecto más adelante. Con respecto a tener una compresión posterior, se debe realizar un abordaje posterior y en casos específicos de pronto de compromiso importante del cuerpo por infección o neoplasia, algunos autores sugieren la posibilidad única de realizar un abordaje posterior si se logran tener 6 o más puntos de fijación por encima y por debajo de la lesión, pero en general se favorece un abordaje anterior, usualmente en estos casos una corpectomía. Ahora, con lo que les venía diciendo de una descompresión posterior para una compresión ventral, pues es que eso está muy revaluado y desde el 2013 se ha estado cambiando la opinión sobre esto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los japoneses que hicieron los estudios acerca de la aminoplastia encontraron que cuando definían lo que se conoce como la línea K modificada, la cual es una línea que va a ir en la resonancia magnética desde el centro del canal espinal, desde C2 hasta el centro del canal espinal en C7,
y trazaban la distancia desde la compresión ventral hasta esa línea K. Encontraron que esas lesiones que se encontraban a menos de 4 milímetros de esa línea K no eran de forma adecuada descomprimidas desde un abordaje posterior. Por lo tanto, si usted tiene una compresión ventral importante, el método de tratamiento de sus pacientes va a ser una descompresión anterior. Ahora, hay que definir la flexibilidad en los rayos X dinámicos, como ya dijimos. Entonces, si tenemos una deformidad flexible que corrige en extensión, ¿qué se puede hacer? En general, estos son pacientes con deformidad poslaminectomía, que son deformidades muy flexibles que corrigen con la posición del paciente. Y en estos pacientes se puede hacer un abordaje posterior y incluso también se puede hacer un abordaje anterior con múltiples disectomías. Ahora, cuando hay una deformidad rígida, usted debe hacer una tomografía de columna cervical y definir si las facetas están fusionadas o no fusionadas. Cuando las facetas están no fusionadas, se puede hacer un abordaje anterior con osteotomías, como ya lo vamos a ver, o cuando están fusionadas, pues hay que hacer un abordaje primero de liberación posterior, luego corrección anterior y luego instrumentación posterior con o sin osteotomías adicionales. Cuando hay deformidad cifótica subaxial, requiere adicionalmente una corvectomía. Cuando hay deformidad cifótica en la unión cérvico-dorsal, en general se recomienda una osteotomía de sustracción pedicular a nivel de C7-T1. Y cuando hay deformidad cervical más deformidad torácica o lumbar, y el paciente requiere corrección de esta deformidad torácica o lumbar, se recomienda primero siempre tratar la deformidad inferior, como vimos en las imágenes previas. Recordemos la relación entre la pendiente DC2 y la pendiente de T1. Cuando tenemos estos pacientes que tienen una deformidad toracolumbar, hay que corregir primero la deformidad toracolumbar, porque si se corrige la deformidad cervical primero, se puede lograr una sobrecorrección de la deformidad cervical y esto puede favorecer una peor calidad de vida de los pacientes porque van a quedar mirando hacia arriba. Al igual que en la columna toracolumbar, en la columna cervical se han descrito diferentes tipos de osteotomías y hay básicamente 7 tipos de osteotomías en la columna cervical. El primero de ellos va a ser básicamente las disectomías cervicales anteriores, que recordemos nos va a dar una ganancia promedio de 3 a 5 grados de lordosis por cada nivel intervenido. Y desde la vía posterior también podemos tener una osteotomía grado 1 que va a ser la resección facetaria parcial. Con respecto a las disectomías cervicales anteriores, está demostrado que cada nivel nos va a dar entre 3 a 5 grados. Es así como este es un estudio retrospectivo de 69 pacientes que tuvieron casos de disectomía cervical anterior y fusión multinivel. La lordosis cervical aumentó en promedio desde menos 10.26 grados a menos 19.44 a las 4 semanas por quirúrgicas y se mantuvo en menos 19.34 grados a los 6 meses, es decir, una ganancia promedio que se mantiene en el tiempo de aproximadamente 3 grados. Y hay que saber que puede aumentar la lordosis segmentaria en el nivel intervenido 6.45 grados. Siempre que se va a hacer una disectomía cervical anterior en el contexto de corregir una deformidad, ya sea focal, una cistosis focal en el segmento afectado o en toda la columna cervical, se debe resecar completamente el ligamento longitudinal posterior a ese nivel. Ahora, cuando yo hago fijaciones multinivel, en algunos casos la literatura interroga el beneficio de más de 3 niveles de disectomía cervical anterior. Pues hombre, deformidad está indicado y la literatura muestra que sirve, pero hay que tener en cuenta que más de 3 niveles de deformidad cervical anterior tratados por disectomías cervicales se van a asociar a pseudoartrosis. Y pues esto aumenta de forma exponencial en pacientes con osteoporosis. Por lo tanto, se recomienda en algunos casos, cuando son más de 3 niveles, en pacientes con factores de riesgo, realizar una fijación posterior adicional. Como vemos esta imagen, es una imagen muy importante que se nos debería quedar grabada porque es la forma como se puede corregir una deformidad flexible por medio de múltiples disectomías cervicales anteriores. Como podemos ver, el tornillo que va a fijar la placa, que va a tener una forma cifótica que puede ser premoldeada según lo que se quiera corregir en el paciente o
con la lordosis que deseamos obtener. El primero de estos tornillos va a ser a nivel del ápex de la deformidad y los siguientes tornillos van a ser en las vértebras adyacentes y los últimos tornillos van a ser en las vértebras terminales de la deformidad. Y hay que recordar que los tornillos terminales, para evitar la pseudoartrosis, siempre deben ir de forma divergentes entre ellos. Cuando se colocan tornillos a 90 grados a nivel de los extremos de la placa, se favorecen los brazos de palanca y se favorece la presencia de pseudoartrosis. Cuando comparamos la presencia de disectomía cervical anterior con respecto a corpectomía, es claro que la disectomía cervical anterior nos va a dar más lordosis que la corpectomía cervical anterior, es decir, las disectomías multinivel versus las corpectomías, la disectomía me genera más lordosis y me va a generar mayor grado de corrección de la deformidad. Además, menor tiempo quirúrgico y menor sangrado. Y también menores tasas en general de pseudoartrosis. Tenemos las osteotomías grado 2. Las osteotomías grado 2 básicamente es una osteotomía cervical posterior, en este caso un Smith-Petersen. Estos pacientes, para que se haga una corrección adecuada de la deformidad, se debe hacer una osteotomía que incluya las facetas, se debe exponer, como se observa en la imagen, de forma adecuada la salida de la raíz correspondiente en el nivel en el cual se realiza la osteotomía. Y por cada grado se gana en promedio, por cada osteotomía se gana en promedio 10 grados de lordosis. La corpectomía es definida en este caso como osteotomía grado 3, se puede realizar una corpectomía parcial o completa. Eh, para disminuir la tasa de pseudoartrosis asociada con las corpectomías multinivel se han descrito diferentes técnicas de corpectomía, entre ellas la que se denomina como la skip corpectomy o las técnicas híbridas, en las cuales se realiza la corpectomía de un nivel y inmediatamente inferior se realiza una disectomía con cajetín asociada para evitar corpectomías más largas. Recordemos que para que la corpectomía sea adecuada con respecto a la descompresión del paciente, debe tener un ancho mínimo de 16 milímetros. Si un paciente se le hace una corpectomía y tiene un ancho de 15, 14, 13 milímetros, no hay una descompresión adecuada demostrada por la literatura. Ahora, en estos pacientes que tienen una deformidad focal cifótica, son muy buenos candidatos para una corpectomía cervical. Hay que tener en cuenta que cuando se hace una corpectomía de 2 niveles o más, la tasa de pseudoartrosis aumenta exponencialmente y por lo tanto, siempre que se fijen 2 niveles por medio de una corpectomía anterior, se recomienda el uso de una fijación posterior. Este estudio es un estudio alemán, el cual incluyó 12 pacientes con abordaje anterior. ¿Por qué 12 pacientes? Dirán, pues tan poquito. Realmente en la literatura no hay mucho reportado de corpectomías multinivel y su seguimiento a largo plazo. Uno de los estudios más grandes fue realizado por Vaccaro y tiene el seguimiento de aproximadamente 33 pacientes. Por lo tanto, realmente los estudios acerca de este tema no son muy grandes. Y se ha visto en estos estudios que cuando se hacen corpectomías de 2 niveles o más, la tasa de pseudoartrosis de 2 niveles, como en este caso, es del 33%, y cuando se hacen corpectomías de 3 niveles, la tasa de pseudoartrosis es hasta del 50%. Y eso que en este estudio que estoy mencionando acá, no se incluyeron en el caso de los pacientes que fallaron, pacientes con cáncer, ni con osteomielitis previas, que de pronto son pacientes que tienen más predisposición a fallar. La osteotomía grado 4 es una osteotomía muy interesante que consiste en la resección completa de la articulación oncovertebral, incluso hasta el foramen transverso, exponiendo la arteria vertebral. Hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, la exposición del foramen y de la arteria vertebral para lograr una osteotomía, una corrección de la deformidad de forma adecuada. Estas osteotomías son especialmente adecuadas para una deformidad semirrígida, en el que tenemos que los pacientes tienen múltiples fusiones a nivel anterior, a nivel de
la articulación oncovertebral, pero tienen libres las articulaciones facetarias. Acá podemos observar cómo se corrige de forma muy adecuada la deformidad por medio de esta osteotomía anterior grado 4 en múltiples niveles. Las osteotomías anteriores tienen menor grado de complicación con respecto a las osteotomías grandes posteriores, que básicamente son la de apertura y cierre en cuña y la de la vertebrectomía anterior y posterior total. Como ya hablamos, la disectomía cervical anterior tiene beneficios sobre la corpectomía. La osteotomía anterior genera una corrección de 23 grados y una traslación de 1.3 centímetros. Esto hablando con respecto a la osteotomía grado 4 o osteotomía oncovertebral. Cuando esta osteotomía oncovertebral se combina con un Smith-Peterson, se puede obtener una corrección angular de 33 grados y una mejoría del SBA hasta de 3.7 centímetros, lo cual es bastante bueno. Y esto es lo mismo en grados de corrección que una osteotomía de sustracción pedicular o de cierre de cuña, como también se conoce. La osteotomía que más te corrige va a ser osteotomías de Smith-Peterson combinadas con otras osteotomías posteriores que te pueden dar un grado de corrección posterior hasta de 60 grados. La osteotomía que más te corrige es una osteotomía de sustracción pedicular, ¿cierto? Que puede combinarse con un Smith-Peterson y te puede dar hasta 60 grados. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace esta osteotomía anterior del receso uncinado? El paciente va a estar en supino. Muchas veces miremos, observemos este paciente. Este paciente puede estar incluso caquéctico debido al grado de flexión tan importante y de cifosis cervical que tiene tan importante que puede llevar al paciente a la desnutrición. Antes de la cirugía, el paciente se coloca en un halo, ¿cierto? Y se coloca en tracción cervical. Esta tracción inicialmente es de 2 a 3 kilogramos de peso y se mantiene una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio. Se realiza una vía cervical anterior en estos pacientes. El lado del abordaje va a depender de la preferencia del cirujano, se puede hacer un abordaje derecho o izquierdo. El lado como tal del abordaje ya va a depender en pacientes que han sido intervenidos previamente. Cuando el paciente ha sido intervenido previamente, se prefiere el lado contralateral al abordaje previo para evitar todas las cicatrices asociadas, pero si el paciente fue intervenido previamente y tuvo una lesión del laringio recurrente o tiene una parálisis de cuerda vocal, se prefiere intervenir por el mismo lado del abordaje previo y en estos casos se sugiere el acompañamiento de un cirujano de cabeza y cuello por las múltiples adherencias y alteración de la anatomía que puede haber a ese nivel. Se prefiere una incisión longitudinal en estos pacientes. Luego de que se realice un abordaje adecuado de la columna cervical, lo que vamos a hacer va a ser una lateralización de los longus colli, lo cual se va a hacer con disección roma y monopolar, controlando la hemostasia con monopolar y cera ósea. Vamos a tener una exposición bien lateral hasta el foramen de la vertebral y esto se va a hacer por medio de una disección roma. Al llegar al foramen de la vertebral vamos a colocar un penfil que nos va a proteger, en este caso la arteria vertebral. Vamos a empezar nuestra disectomía y luego de tener una disectomía adecuada podemos retirar la porción anterior del foramen de la vertebral. A medida que se realiza el procedimiento, se deben insertar unos pines. Algunos autores lo hacen en todo el centro del cuerpo vertebral, otros autores lo hacen de la manera más lateral posible al cuerpo vertebral y estos pines van a tener dos funciones. En algunos casos se puede realizar parte de la corrección de la deformidad con ellos en pacientes especialmente que no están osteoporóticos y la segunda función que tienen estos pines va a ser definir el grado de corrección de la deformidad angular. Posterior a una adecuada exposición del disco del foramen de la vertebral y del proceso uncinado o uncal, lo que vamos a realizar va a ser un fresado adecuado con una disectomía completa, una resección del ligamento longitudinal posterior y una exposición de la dura madre.
Como podemos observar, se realiza el fresado con una fresa de 3 milímetros y luego de tener un fresado adecuado y de resecar la articulación uncovertebral, lo que vamos a hacer es, por medio de un COP, tratar de separar de forma adecuada ambos cuerpos vertebrales. En caso de usted tener una deformidad, no solamente en el plano sagital, sino también en el plano coronal, para corregir esta deformidad, se puede hacer un fresado asimétrico. Cuando se llega a este momento del procedimiento quirúrgico, se aumenta la tracción cervical hasta 9 kilogramos de peso y como estos pacientes tienen una deformidad psicótica tan importante que impide que el occipucio toque la tabla de la mesa quirúrgica, lo que va a empezar a hacer el cirujano va a ser empezar a empujar la frente del paciente con la tabla quirúrgica, contra la tabla quirúrgica. Y esto va a empezar a reducir la deformidad cifótica del paciente. Se debe hacer una nueva medición del ángulo de COP, lo cual va a estar realizado por medio de la medición de estos pines antes incluidos durante el procedimiento en los cuerpos vertebrales y por medio de unos rayos X laterales durante el procedimiento quirúrgico. Ahora, además de estos pines, se pueden colocar el Caspar y a medida que se va haciendo la presión sobre la cabeza del paciente, lo que se puede hacer es distracción acá con el Caspar. Se va corrigiendo de forma progresiva la deformidad. Obviamente todo esto bajo neuromonitoreo y de forma controlada. Ahora bien, miremos que cuando voy corrigiendo la deformidad atrás, se me empieza a cerrar el foramen. Por lo tanto, todos estos pacientes deben tener una adecuada foraminotomía siempre durante el procedimiento. Tenemos también ya las osteotomías de alto grado, que son todas osteotomías posteriores, que son las 5 y las 6, y son osteotomías básicamente diseñadas para pacientes con deformidades rígidas, graves, y pacientes con espondilitis anquilosante. Específicamente la osteotomía grado 5 o de apertura en cuña es específica para los pacientes con espondilitis anquilosante. Como podemos observar, lo que se busca generar con este procedimiento quirúrgico va a ser una fractura osteoclástica a nivel vertebral anterior con un abordaje completamente posterior para corregir la deformidad. En algunos casos se puede soportar el abordaje con una vía anterior adicional, dependiendo de con qué tanta traslación quede el paciente y dependiendo de la calidad ósea del paciente. Tanto las osteotomías de cierre y de apertura, es decir, esta osteotomía grado 5 como la osteotomía de sustracción pedicular, se realizan en general en C7. ¿Por qué en C7? Porque el canal es más amplio en C7T1 que a nivel de los otros niveles subaxiales, porque la movilidad de la médula espinal y de las raíces a esta altura es buena, porque si hay una lesión de C8 a este nivel, la funcionalidad de la mano queda preservada, y a nivel de C7 solo el 5% de los pacientes tienen arteria vertebral, por lo tanto se favorece y se evita el riesgo posible de presentarse con estos procedimientos de la arteria vertebral. Este es un caso, un paciente pues con espondilitis anquilosante. Estas osteotomías de apertura en cuña previamente eran realizadas con el paciente sentado debido al grado de deformidad tan grave que presentaba y con el paciente despierto para definir si durante la osteotomía y la fractura osteoclástica que se producía o se produce, se presentaba algún déficit neurológico. Ahora, debido a las diferentes técnicas de neuromonitoreo, se puede hacer pues con el paciente dormido. Como vemos, en diferentes centros de referencia tienen la Jackson Table y esto favorece pues la ubicación del paciente de una manera adecuada, pero miremos que es engorrosa la posición y es difícil la ubicación pues del paciente. En estos casos recomiendan preservar la articulación occipitoatlantal y atlantoaxial en caso tal de que toda la columna del paciente no esté anquilosada, pero si está toda anquilosada, pues tener mayores puntos de fijación van a evitar una falla del instrumental. Siempre se debe tener 3 a 4 puntos distales de fijación superiores e inferiores a la osteotomía. Y si hay deformidad toracolumbar contigua, el extremo caudal de la exposición debe ser extendido para que hay pacientes que van a requerir intervenciones hasta T10,
dependiendo del grado de deformidad toracolumbar o lumbar que presente. En general, si se utiliza un tornillo en T1, no se logra poner un tornillo en T6 y viceversa debido al espacio. Acá podemos ver, antes de la corrección de la deformidad, miremos que estas rótulas pueden favorecer la corrección de la deformidad en estos pacientes. Desafortunadamente, pues en nuestro medio difíciles de conseguir, y podemos observar la disminución de la distancia posterior entre los diferentes cuerpos vertebrales y cómo se presenta la corrección. Entonces, lo que se hace con estos pacientes es que se modela la barra con respecto a la deformidad que tenga el paciente y se va corrigiendo la deformidad de forma progresiva, moldeando progresivamente la barra hasta que se logra una fractura anterior controlada. El problema de esto es que usted tiene que tener una descompresión posterior demasiado buena por si hay una traslación posterior de la porción superior de la columna, no le vaya a generar déficit neurológico asociado. Obviamente, estos pacientes siempre bajo neuromonitoría completa. En caso tal de una distracción importante, se recomienda complementar el procedimiento con una vía anterior. Ahora, la osteotomía grado 6 va a ser la osteotomía de sustracción pedicular, que recordemos, como mencionamos anteriormente, una osteotomía de sustracción pedicular combinada con Smith-Peterson en los niveles superiores e inferiores me va a dar un grado de corrección de la deformidad, incluso reportado en la literatura, de hasta 60-64 grados. Al igual que la osteotomía de sustracción pedicular lumbar y toracolumbar, la osteotomía grado 6 en la columna cervical va a consistir en una adecuada exposición de los elementos posteriores, resección de los elementos posteriores por encima y por debajo del nivel al cual se le va a hacer la osteotomía de sustracción pedicular, resección de ambos pedículos y por medio de un osteótomo cureta fresa, meterse al cuerpo y hacer una osteotomía en cuña para posteriormente cerrarla y corregir la deformidad. Se debe realizar una descompresión posterior porque recordemos que va a quedar un megaforamen por el cual en general van a ir los raíces nerviosas, entonces para evitar compromiso radicular se debe realizar una adecuada descompresión posterior. Osteotomía de sustracción pedicular recomendada en espondilitis anquilosante, hiperostosis idiopática esquelética difusa, en cirugía previa o trauma. Se recomienda especialmente en C7, también en niveles más bajos, T1, T2, T3. La vértebra más inferior instrumentada usualmente se encuentra por debajo del ápex sifótico torácico a T9, es decir, estos pacientes en general terminan instrumentados hasta T10. Resulta que valores prequirúrgicos como los vamos valores prequirúrgicos como una cifosis torácica mayor de 50.6 grados, un mismatch entre la lordosis cervical y la pendiente de T1 de más de 36 y una desviación del SBA mayor de 56.3 milímetros favorecen la presencia de cifosis distal de la unión o DJK. Por lo tanto, estos pacientes van a requerir fusiones largas. En general no se ha definido la vértebra más baja instrumental, pero se recomienda que si un paciente cumple estos criterios, se debería bajar la instrumentación hasta T10 para evitar DJK. La osteotomía grado 7 va a ser una vertebrectomía completa, es decir, no es una corpectomía, no, es una resección completa, tanto anterior y posterior de todo el cuerpo vertebral, con una exposición completa de las vertebrales y de las raíces salientes para corregir casos graves de enfermedad oncológica o infección, básicamente. Eso es lo que estábamos mencionando en los pacientes en los cuales se les realiza una osteotomía de sustracción pedicular o una osteotomía de apertura en cuña, en los cuales son osteotomías que requieren de una fijación fuerte para evitar fallas del material y por lo tanto se recomienda una fijación en los pacientes que cumplen estas características en general hasta T10. Ahora, para terminar,
Estas deformidades van a requerir de constructos muy fuertes y muy sólidos. Por lo tanto, algunos autores recomiendan el uso de tornillos pediculares cervicales. ¿Por qué? Porque es la fijación más rígida de la columna cervical, es una fijación muy estable, favorece la mayor corrección de la deformidad, tiene ventajas en osteoporosis y tiene mayor área de función. ¿Qué desventajas tiene? Riesgo de lesión de la vertebral y lesión radicular debido al tamaño de los pedículos. En general, la corteza medial del pedículo cervical es muy fuerte, entonces, como la angulación medial es tan alta, usted tiene muchísimo más riesgo de salirse al foramen de la vertebral o al foramen radicular o nervioso y generar una lesión radicular o una lesión de la vertebral que en realidad generar una lesión medular, ¿sí? Ahora, pues generar una lesión unilateral de la vertebral, en general a los pacientes no les pasa nada, pero puede generar una lesión bilateral o de pronto generar una lesión en una vertebral dependiente, se puede hacer un infarto importante de fosa posterior. Entonces, Hilo y colaboradores describieron que la fuerza de pulas de un tornillo pedicular cervical era 4 veces mayor que la de un tornillo a masa lateral para fuerzas de torsión y 2 veces mayor un tornillo a masa lateral para fuerzas de flexoextensión. En general, todos los niveles subaxiales son aptos para un tornillo pedicular de 3.5 milímetros. Miremos en esta imagen el planeamiento quirúrgico adecuado que se debe hacer de estos tornillos. Siempre desde bien lateral, ¿cierto? Miremos que la angulación va a ser muy medial, en general una angulación de casi 40 grados, ¿sí? Y miremos la longitud de los tornillos, aproximadamente de 25. El punto de ingreso va a ser lateral al centro de la masa articular y cerca del margen posterior y superior de la superficie articular. Angulación entre 30 y 40 grados. Se debe evitar en pedículos menores de 3.5 milímetros de diámetro y cuando la convergencia en el planeamiento prequirúrgico en la tomografía es mayor de 50 grados. La técnica para colocar estos tornillos a mano alzada está descrita y consiste básicamente con una fresa de 3 milímetros realizar desde el punto de vista coronal una forma triangular, un fresado triangular y desde el punto de vista axial desde el punto de vista coronal, un fresado rectangular y desde el punto de vista axial, un fresado triangular, buscando ingresar al pedículo. Una vez se ingresa al pedículo bajo visión fluoroscópica, se va llevando la trayectoria hacia el tercio anterior del cuerpo vertebral. El riesgo, como lo podemos observar acá, es básicamente la arteria vertebral. Existen unas plantillas para realizar estos tornillos pediculares no solamente a mano alzada y estas plantillas se hacen con base a la planeación prequirúrgica del paciente en tomografía y obviamente hoy en día está disponible en algunos centros del mundo el uso de neuronavegación para el uso de estos tornillos. Como podemos ver, puede ser un método de fijación bastante bueno en pacientes no solamente con deformidad cifótica, sino con deformidad angular y puede llevar a muy buenos resultados porque tiene pull out y la fuerza y rigidez de la construcción es demasiado buena. Para concluir, la deformidad cifótica es una patología que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes. Hay diferentes abordajes quirúrgicos anteriores y posteriores para corregir esta patología. Dependiendo del grado de corrección necesario, se utilizan las diferentes técnicas. Siempre se debe buscar una construcción biomecánica sólida. El planeamiento quirúrgico adecuado es indispensable para un buen resultado quirúrgico y el cirujano meticuloso es el que obtiene los mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos cosas. Lo primero, felicitarte porque esta semana terminas la residencia, una excelente residencia, y felicitarlo porque lo has metido en Nottingham para hacer el fellow de columna, más de 200 candidatos y fue elegido como el mejor, lo cual nos orgullece a todos. Me parece que lo de la cifosis cervical es bastante complejo. Yo tengo una pregunta pues como más sencilla y es,
la paciente de 50, 55 años que tiene una cervicalgia, que no tiene ningún déficit neurológico, no tiene radiculopatía, pero su queja constante es de cervicalgia y encontramos una cifosis cervical o un cuello de cisne. ¿Qué hacer ante esta paciente que es una paciente, digamos, de todos los días? Esteban, no sé si tú tienes la respuesta. Nacho, yo puedo aportar algo. Bueno, con respecto a esa pregunta la podemos dividir en dos. Uno es la paciente en general mujer que se presenta con dolor cervical y encontramos una cifosis cervical sin ninguna radiculopatía, sin mielopatía, sin ninguna otro hallazgo. Esa paciente en general eh, no se beneficia de intervención como tal, solo corregir la deformidad de ese paciente porque tiene dolor cervical. No, es decir, yo no le voy a corregir a ese paciente porque en la escala de NDI o Neck Disability Index le dio una mala escala de calidad de vida, no. En esa paciente no está indicada la corrección pues, de la deformidad, a no ser de que esté asociada con mielopatía, radiculopatía, cabeza caída, ¿cierto? Ahora, el caso del cuello del cisne es diferente porque es una paciente que tiene una cabeza caída, que tiene una alteración para la visión al horizonte, la mirada al horizonte, y como ya vimos, eso sí está asociado a cambios en el cono de la economía, está asociado a muy mala calidad de vida. Por lo tanto, en esa paciente sí estaría completamente indicada una intervención quirúrgica para el manejo de su patología. Nacho, yo puedo aportar algo. Aló. ¿Tiene algún comentario? Nacho, ¿me escuchas? Aló. Nacho. Doctores Gustavo, Nacho, ¿no me escuchas? Nacho. los otros doctores que manejan columna. Veo que está conectado Carlos Ruiz, Oscar Romero. Tao, ¿Tienen algún comentario? nosotros sí te Nacho. escuchamos, no sé Nacho por qué no te escucha. Ignacio, Gustavo, sí te escuchamos. Gustavo Listo, está perfecto. pidiendo la palabra. Yo voy a comentar algo con respecto a lo que preguntó Nacho. A ver, cuando escogimos este tema, Quiseno y yo, ¿Aló? sí, aló, Nacho, no sé, Sí, sí, ya te escuchamos muy bien. perfecto, cuando escogimos este tema, Quiseno y yo, eh, hombre, yo pensé, vamos o presentar un tema que realmente sea muy interesante, eh, considerando que es la última conferencia que vas a dar en el servicio de neurocirugía. Y es un tema que realmente es muy complejo, inclusive en este momento está en construcción y yo creo que del que apenas estamos aprendiendo. Entonces yo personalmente pensé, hombre, me gustaría mucho escuchar la visión de una persona que tiene la versión de una persona que es joven, que muy posiblemente es más versátil que yo y de la cual muy probablemente también pudiera aprender. De lo que decías ahora, realmente en este momento la dificultad con la deformidad cervical es que todavía no se sabe cuáles son los pacientes que realmente están enfermos, que era lo que vos decías, un paciente con dolor en el cuello y con deformidad cervical, en este momento no sabemos en qué momento se beneficia de una corrección de esa deformidad y aparentemente lo que decía Esteban está muy claro, o sea, se operan los pacientes que tengan con dificultades para mirar al horizonte. Eso es como una cosa muy puntual. Ya, algunos hemos intentado operar pacientes con deformidades cervicales eh, sin unos buenos resultados. Yo tengo realmente muy poca experiencia en deformidades cervicales, excepto pacientes con enfermedades degenerativas, pues no muy graves y deformidades postinfecciosas o postraumáticas, y alguna experiencia con espondilitis anquilosante, porque Viale, donde me formé, digamos que tenía mucha sensibilidad por esos pacientes y tenía más de 100 pacientes operados de espondilitis anquilosante con osteotomías de sustracción pedicular en la unión cervicotorácica. Yo he hecho dos yo hice dos en el neurológico. Es una cirugía muy interesante, muy bonita, que es la osteotomía que describió Esteban, que es una osteotomía de extensión cervical.
Los dos los hice despierto con monitoreo neurofisiológico y sentado. Me parece que es como la forma en la que uno tiene más control del paciente y siempre con tracción cervical, o sea, con un halo de tracción que permita controlar adecuadamente la, la deformidad para que no se vaya a trasladar. No tengo mucho más que aportar, no tengo mucha experiencia en esto, pero sí quiero decirle a Esteban, considerando que prácticamente esto es como su despedida, que me parece que el manejo del tema fue demasiado bueno, que se nota que ha evolucionado académicamente y todos somos testigos de lo que ha pasado con Esteban en el servicio. Es un tipo muy interesado, muy académico, todos los días buscando aprender cada vez más y no solo aprender, sino interactuar y enseñarnos. O sea, nosotros los profesores tal vez somos uno de los más beneficiados de que personas como Esteban, como hay muchos otros en el servicio, yo diría que casi todos los residentes o todos, nos beneficiamos de su evolución académica. Yo hoy pienso que yo a Esteban no lo alcanzo. O sea, Esteban con toda seguridad va a tener mucho más conocimiento y va a tener muchísimas más habilidades que yo en algún momento, pero yo sí ya en este momento me considero que estoy listo para aprender de Esteban, para que en algún momento cuando llegue muy formado en muchas cosas, yo lo pueda acompañar en sus proyectos, para que sigamos aprendiendo juntos. Me parece que con todo esto, pues básicamente lo que quiero es felicitarlo, me parece que la residencia es demasiado buena y nuevamente me gustaría mucho que fueras mi compañero de trabajo y aprender mucho de vos. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. El servicio de neurocirugía es un honor despedir a Esteban y sobre todo, no solamente en lo académico, sino en lo personal. Y también quiero decir que lo que dijo Gustavo, los egos a veces no nos permiten ver que las personas buenas que están por debajo de nosotros en edad nos van a enseñar, nos van a enseñar. Eso es probablemente un mensaje directo para algunas personas que están pensando lo contrario. Bueno, esto es un tema complejo. Si alguien tiene algún otro comentario, con mucho gusto. Bueno, yo quiero felicitar a Esteban. Muy pocas veces he hablado con él, pero en las charlas puedo apreciar su capacidad académica y sus habilidades como presentador. De otra parte, pues, haber conseguido ya un fellow en Nottingham dentro de tantos concursantes habla de los méritos, pero también las palabras de Gustavo y de Ignacio son conmovedoras, porque tiene muchos elogios seguramente muy bien conseguidos. Entonces, Esteban, muchas felicitaciones por terminar la residencia y por tu fellow en Inglaterra. Profesor Caballero, muchas gracias. Yo, Esteban, ¿qué más? Felicitarte por esa buena presentación y en general por la persona que sos. Entonces, todo siempre un poquito emotivo y da nostalgia, pero empieza un nuevo camino muy promisorio. Con toda seguridad que no vas a tener ningún problema para alcanzar todas tus metas personales, académicas. A mí también es un gusto haber compartido este tiempo con vos, haberte conocido más como ser humano y poder aportar granito de arena a tu formación. Muchas gracias también por enseñarme muchas cosas que tal vez no directamente
pues no me has dicho, te voy a enseñar esto, profe, pero quiero que sepas que has sido muchas cosas que vos aprendiste en otra parte y que a través del el proceso pues, de enseñanza se comparten, las capté. Bueno, ánimo y nos seguimos viendo. Ya sabes que contás conmigo para lo que necesites. Bueno, Esteban, te habla Salomón desde Montreal. Salo, ¿Me después escucha? voy yo, qué pena. Ah, dale, qué pena. No, por eso, vas tú y después voy yo, gracias. Ah, ok, bueno. Bueno, Esteban, no, pues elogios ha recibido durante toda su carrera. Vemos cómo el nivel de residentes de la Universidad de Antioquia aumenta exponencialmente año por año. Es inevitable decir que Esteban se ha destacado, ¿cierto? Sin demeritar el trabajo de los demás y estaría mal no reconocerlo, ¿cierto? Porque lo que se ha ganado se debe reconocer, ¿cierto? Pero como también se reconoce, hay que tener claro y reforzar que se debe tener ese mensaje de humildad, ¿cierto? Para que sigas haciendo todo lo que ya estás haciendo, enseñándole a profesores, ¿cierto? Motivando a tus compañeros a llevar el nivel del servicio, ¿cierto? Pero todo eso siempre debe ir acompañado de humildad, ¿listo? Eso siempre también te lo he dicho. Yo no te veo, nunca te vi como un residente, siendo yo disque tu profesor, te veía como un par, te aprovechaba en las cirugías, ¿cierto? Y como dice Tao, pues a tu regreso, si es que regresas, pues te van a pelear muchos colegas porque todos van a querer trabajar con vos, porque seguramente vas a aprender muchas más cosas y estás para cosas muy grandes, Esteban. Pero es clave que mantengas la humildad, ¿listo? Eso es clave para todo lo que suceda en los servicios, en la neurocirugía en Medellín, ¿cierto? Tenemos que tener, esa humildad es tan necesaria para que vos mismo transmitas ese mensaje integrador, ¿cierto? Generación tras generación, vemos como los jóvenes, a pesar que nos critican por ser millennials, que no hacemos nada, que no tenemos una visión que pueda aportar mucho, pues los millennials ya nos estamos poniendo un poco viejitos también, ¿cierto? Pero tenemos que tener como ese panorama integrador, porque generación tras generación vemos como las generaciones de neurocirujanos anteriores, quizás los primeros se atacaban más, los que vienen un poquito menos, los que siguen un poquito menos, ¿cierto? Pero igual sigue ese ataque y no tenemos que ver al colega como competencia, ¿cierto? Estamos para nuestros pacientes, nos debemos a nuestros pacientes, ¿cierto? Y a que nuestro servicio de neurocirugía que tanto queremos se beneficie del conocimiento de cada uno de los personajes que se van a entrenar y que cuando regresemos tengamos la intención de que continúe creciendo. Te mando un abrazo gigante, Esteban, y estoy muy orgulloso porque me siento parte de tu proceso. Profe Pacho, Salomón, muchas gracias por sus comentarios. No, es un honor pues para mí recibir esos comentarios de todos ustedes, de Gustavo, del doctor David, de Francisco, de Salomón, del profe Ignacio, pues ustedes me han enseñado mucho y no, les agradezco mucho a todos. Esteban, Si algo tienen los ingleses es que son muy inteligentes y yo creo que se van a quedar con Esteban. Ojalá que nos lo devuelvan. Esteban, hombre, aprovecho pues este momento para felicitarte y felicitar también a Esteban Preciado y y a Ana Cristina, y también a felicitar a Ignacio González, que yo creo que ha sido parte fundamental en la construcción de todos estos conocimientos, no solo tuyo, Esteban, sino de todos los residentes que hemos pasado por el servicio. Y agradecer también de forma magistral pues a todo lo que ha hecho Ignacio por nosotros, y me duele todos esos comentarios que han salido ayer, y voy a aprovechar esto para decir que esta calidad de residentes y esta calidad de trabajo que estamos haciendo es de muy alto nivel y se debe en gran parte a la jefatura de Ignacio. Y te apoyo, Ignacio, en todo lo que has hecho por todos estos residentes y por todos nosotros. Y Esteban, felicitaciones. Y la bandera más importante es la humildad. Los conocimientos sin humildad no sirven para nada.
y eso es lo que debes demostrar a los demás, humildad. Muchas gracias. Sebastián, por ahí derecho, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Nosotros aquí nos vamos a tomar una foto con Esteban y le vamos a dar otro aplauso y que es extensivo también a Anita y a Preciado. Gracias a todos. Claro, estamos tomando la